Eli, eres médico, rabino y político también. ¿Cómo el hijo de un rabino libanés emigrado a México llega a donde estás tú? Bueno, siendo de la comunidad sefaradita, tenemos una historia de más de 1000 años y mi papá y mi familia nos ha enseñado a que siempre seamos tradicionales a nuestra comunidad. Y la comunidad sefaradita desde el tiempo de España eran profesionales en las ciencias, en los artes, en el arte, en todo, y al mismo tiempo eran también rabinos, conocedores de la Torá, de la ley judía, y que han escrito muchos libros de eso, y al mismo tiempo eran diplomáticos o políticos también. Así que yo estoy reanudando esa tradición sefaradita de ser una persona dedicada al espíritu en el rabino, al cuerpo, medicina y también a la sociedad en la política y la diplomacia. ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Tú estudiaste aquí en México? Estudié aquí, crecí en México, estudié en colegio ¿Te israelí. llegaron? ¿A qué edad llegaste Llegué a la edad de 10 años a México? a México Desde y el Líbano. desde Líbano, desde Beirut, Líbano. Nos salimos de ahí porque sabíamos que el país iba a entrar en una guerra civil, que 2, 3 años después sí entró. Entonces por eso salimos, porque ya no había futuro para la comunidad judía allá. Y crecí aquí, fui a la escuela, al colegio israelita Yavne, acabé mi primaria, secundaria y preparatoria. Y de ahí quise hacer la profesión de médico, pero también no quise perder mis conocimientos judaicos y también quise ser rabino porque vengo de un linaje de rabinos de más de 500 años. Mi papá fue rabino y mis antecesores eran rabinos desde España hasta la Siria. Entonces quise seguir esa tradición. El único lugar que pude encontrar en todo el mundo fue Yeshiva University en Nueva York, que es una universidad y también es una yeshiva, donde puedo ahí hacer las dos carreras de medicina y también del rabinato. Más aparte hice también una maestría en filosofía. Y ahí conociste a tu esposa, ¿no? Ahí la conocí también en Yeshiva University, en el colegio de mujeres, de damas. Y luego, ¿cómo llegas a ser rabino de la comunidad siria de Brooklyn, ¿no? Sí, bueno, de Nueva Nueva York. York. Claro, en mi primer año en el seminario rabínico, hablaron a Yeshiva University, al departamento sefaradí, y le dijeron que necesitan un colbo. Un colbo que eres una persona que puede ser hazán, puede ser rabino, puedes leer la Torá, dar clases. Una comunidad pequeña, siria, en Bell Harbor, que es en Queens, en Nueva York. Entonces el profesor me conocía, sabía que yo podía leer la Torá, podía dar unas clases, hacer Hazanut. Me dice, Eli, ¿por qué no vas? Era mi primer año de seminario, todavía no era rabino. Me dice, pero yo sé que puedes hacerlo. Fui el primer Shabbat, y ya, me gustó y les gusté y ahí seguí. Y estuve ahí por casi 8 o 9 años. En el medio fui a Chicago para hacer mi primer año de colegio de facultad de medicina y ahí abrí una sinagoga también. Y al regresar a Bell Harbor me quedé unos años más hasta que un minyan se abrió en Manhattan propio y me pidieron ser rabino allá, entonces me mudé a Manhattan y ahí el señor Edmond Safra atendía con su familia. Él conocía a mis papás desde el del Líbano y sus papás conocían a mis papás de Alepo, de Siria, se conocían. Y ahí me dijo, yo voy a construir una sinagoga para la comunidad siria en Manhattan y tú vas a ser el rabino. Eso fue en el 1991. Le dije, bueno, cuando eso llegue, Dios quiera, ya veremos. Desafortunadamente no vino la ocasión hasta que después que el señor Safra Alava Shalom falleció, que su esposa Lili, con su generosidad y su bondad, dijo que ella va a seguir el paso de su esposo y va a construir la sinagoga en su nombre y en su memoria. Me dijo, y como Edmond, mi esposo, dijo que tú vas a ser el rabino, entonces tú vas a ser el rabino. De mientras,
Me quedé en Manhattan antes de que construyeran la sinagoga Safra por también casi 7, 8 años. Y ya para entonces mi familia creció en cantidad de hijos y también en su edad. Ya era difícil quedarnos en Manhattan porque veníamos nada más para los weekends, de viernes a domingo y las fiestas. Entonces yo decidí retirarme del rabinato porque ya tenía mi consultorio privado en medicina, ya me había graduado y ya tenía mi profesión de medicina también. Entonces como que me retiré y les dije que cuando el señor Safra vaya a construir la sinagoga, si estoy dispuesto y o sea, quiero seguir disponible, con todo gusto. Pero de mientras, le agradezco muchísimo y me retiré del rabinato por 2 meses, porque cuando la comunidad de Brooklyn escucharon que dejé Manhattan, me dijeron, tienes que venir con nosotros. Dije, no, la verdad, yo me quiero dedicar a la medicina, puedo dar clases aquí y allá como rabino, pero no quiero ser rabino nunca. No, tienes que venir. Insistieron y insistieron. Y era la segunda sinagoga más grande de la comunidad de Brooklyn, Bet Torah. Entonces, y le dije, pero yo tengo que seguir mi profesión de medicina. Me dijeron, claro que sí. Sigues con tu consultorio, pero en las mañanas, en las noches y Shabbat tienes que estar con nosotros. Dije, eso con todo gusto. Entonces me fui a Brooklyn y el primer año que yo estaba en Brooklyn, desafortunadamente falleció el señor Edmond Safra. Y me llegó una llamada de su parte, de su familia. Me dijeron que la verdad ahora sí va a construir la sinagoga, la señora Lily, y cree que vengas de vuelta a Manhattan. Le dije, yo acabo de empezar aquí con la sinagoga de Bet Torah, no es bonito, no es bueno. Estoy ya bien asentado, tengo mi casa, tengo mi consultorio en Brooklyn. La verdad, le agradezco mucho, pero estoy contento. Bueno, que sí, que es la promesa que hizo el señor Safra y todo. Le dije, yo sé, se lo agradezco, pero la verdad no hay necesidad que no tenga ningún cuidado. Me dice, bueno, mira, nos va a tomar varios años construirla. Si puedes nada más asesorarnos. Le dije, con todo gusto, eso sí lo haría. Y de mientras pasaron casi 3 años más. Y yo ya estaba listo a dejar a Brooklyn y regresar a Manhattan. Y ahí fue que inauguramos la sinagoga en el diciembre del 2002. Hanukkah del 2002, que también era el aniversario del fallecimiento de Edmond Alav Shalom. Y desde entonces ya me quedé ahí. ¿En la del señor Safra? Sí, en la sinagoga de Edmond Safra, que cuando empezamos había 17 hombres, que les doy el número en hebreo Tob, 17. Y en total con mujeres y niños había 36 el primer Shabbat. 36 también es un número muy simbólico porque dicen nuestros sabios que por 36 tzaddikim el mundo puede seguir viviendo. Entonces yo llamo a mis primeros 36 personas de la comunidad, eran mis tzaddikim. Que por ellos se mantuvo la sinagoga y ahora, mashallah, tenemos más de casi 400 personas cada Shabbat y más de 750 familias en nuestra lista. ¿Y sigues practicando la medicina? Sigo practicando, ya moví mi consultorio a Manhattan. Ya no practico 5 días a la semana o 6 días a la semana, practico 2 días y si hay alguna emergencia también. Pero trato de limitar mi práctica en la medicina para dedicarme al rabinato y a la comunidad. Increíble. Y eres el presidente de Justice for Jews from Arab Countries, que es una organización que pide la restitución de los bienes de los judíos de los países árabes, que como tú y yo fuimos despojados de todo lo que teníamos, ¿no? Cuando nació el Estado de Israel. Estás pidiendo casi 350,000 millones de dólares en dinero y propiedades. ¿Crees poderlos recuperar? Bueno, déjame decirte primero el acontecimiento que empezó esa organización, Justicia para Judíos de Países Árabes, o JJAC, Justice for Jews from Arab Country. Esa organización se inició como un consorcio de organizaciones judías americanas
que fundaron esa organización hace más de 15 años. Parte de las organizaciones era la Conferencia de Presidentes también, el World Jewish Congress, American Jewish Committee, y muchas de esas organizaciones fundaron esa organización especial porque quisimos que haya un reconocimiento mundial que había refugiados en el Medio Oriente que eran judíos. Porque siempre que se habla de refugiados en el Medio Oriente, siempre se habla de refugiados árabes palestinos. Nunca se menciona que también hubo refugiados judíos. Entonces hicimos esa organización, la fundamos para que primero que nada haya reconocimiento mundial que hubo otra población de refugiados en el Medio Oriente y esa población era de judíos. Y esa población de refugiados judíos era casi más del doble de los refugiados. Entonces fundamos la organización Justicia para Judíos del Medio Oriente porque primero que nada quisimos que haya reconocimiento, que hay otra población de refugiados en el Medio Oriente que son los refugiados judíos. Por todos esos años, desde el establecimiento del Estado de Israel hasta ahora, más de 70 años casi, siempre se habla de refugiados palestinos árabes y nunca se ha hablado de refugiados judíos. Hay más de 117 resoluciones en las Naciones Unidas y también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que cuando hablan de refugiados del Medio Oriente solamente hablan de refugiados árabes palestinos y no judíos. Entonces quisimos, el punto número 1 de nuestra organización es el reconocimiento. Punto número 2 es lo que le llamamos nosotros redress. Redress que es que recompensación a todas nuestras propiedades, nuestras posesiones que dejamos allá, casas, industrias, campos y todo lo que el individuo o la familia individual dejó ahí como su propiedad, que tuvieron que dejarla ahí o se la confiscaron y salieron casi sin nada en su bolsa. Muchos de ellos salieron con una maletita chiquita y tal vez $50 total. Otros salieron en su pijama y no pudieron llevar para nada. Punto número 3, también queremos que nuestros sitios de legado, sinagogas, cementerios, centros sociales que se habían dejado ahí, que estaban abandonados y que tal vez el gobierno los confiscó, organizaciones locales lo confiscaron, que se regresen al patrimonio de esas comunidades, que esos lugares se hagan museos o centros de cultura judía para que se aprenda de la cultura judía que había vivido ahí por casi más de 1000 años. Y punto número 4, que se diferencie y también se dé recompensación ahora por damages, no nada más por lo daños. Por daños que se han hecho a la comunidad judía de los países árabes por la persecución, por encarcelación y por todo lo que hubo. Hasta hubo Asesinatos, claro, asesinatos, mutilación, todo lo que hubo en contra de la comunidad judía, que haya recompensación legal que se debe. Porque hasta ahora sabemos que las Naciones Unidas ya han dado casi más de 75,000 millones de dólares a los refugiados árabes palestinos por medio de la UNRWA y otros cuerpos de las Naciones Unidas y no se ha dado ni $1 a los refugiados judíos. ¿De qué país estamos hablando? ¿Cuántos son los que salieron y qué cantidad cuánto en dinero? Sí. ¿A qué Hablamos de 10 países, empezando de Marruecos, Tunisia, Algeria, Libia, Egipto, Yemen, Siria, Irak, Líbano y Adén también. Y también podemos añadir a Irán, que es el 11º país. Pero esos 10 países árabes, había casi 1 millón de judíos viviendo allá. Hay números que dicen 856,000, otros números que dicen 921,000, casi 1 millón yo diría, de judíos que vivían allá. Ahora,
en todos esos países juntos hay casi menos de 15,000 judíos. Desde 1 millón bajaron a 15,000. Y hay países que no hay ni un judío para nada. Toda esa gente dejó su propiedad, dejó sus posesiones, que según estimados que se han hecho, llegan casi a 300,000 millones de dólares. Ahora, los estimados que le han hecho a los árabes palestinos que fueron refugiados, que los llaman refugiados, llegan a casi 30,000 millones de dólares. O sea, es nada más el 10% de lo que nosotros hemos dejado allá y se ha confiscado de nosotros. Aparte, el número de refugiados es casi el doble. El número de refugiados de palestinos árabes, los números varían de 450,000 a 650,000. Uno fue contado por la Alta Comisión de Refugiados, otra por las Naciones Unidas, otro por la Liga Árabe. Pero por lo menos nuestros números son casi el doble del número menor de los 450,000. El doble. Tenemos el doble número de refugiados que ellos dicen que tienen. Y como dije, no hemos recibido ni un centavo. Más aparte, la naturaleza de los refugiados es muy diferente también, porque los refugiados palestinos árabes, la mayoría fueron batallantes en la guerra en contra de Israel. Es gente que tomó arma en contra de Israel y se tuvo que escapar porque Israel estaba ganando la guerra. Es más, los países árabes de entonces, los 5 países árabes que declararon guerra en contra de Israel en el 48, cuando Israel declaró su independencia, esos mismos países árabes dijeron a los habitantes árabes de lo que era Palestina, entonces del Estado de Israel, que salgan inmediatamente porque van a ayudarlos a regresar después. Entonces Israel no persiguió a los palestinos árabes en la tierra de Israel, no los echó afuera, muchos de ellos eran batallantes en contra de Israel, eran parte de soldados, exactamente, parte de soldados en contra del Estado de Israel, y los demás salieron por su propia voluntad, asesorados por los países árabes. En tanto a los refugiados judíos, ni uno de ellos, ni una persona fue batallante en contra del país donde vivió. Ni un judío de Egipto levantó arma en contra del gobierno de Egipto, o de Marruecos, o de Libia, o de Tunisia, ni uno, o de Irak. Ni un judío fue batallante, para nada. Fueron gente que... ¿Pero qué fue lo que les pasó? Te digo, fueron gente que vivían, trabajaban y colaboraban con el país donde vivían, contribuían a la sociedad en dinero, en cultura, en todo. Y de un día al otro casi, porque se estableció el Estado de Israel, los países fueron en contra de ellos. Es más, hay una resolución en la Liga Árabe que específicamente dijo que si Israel se establece, los países van a estar en contra de la comunidad judía de sus países, de cada país correspondiente, y también van a confiscar su dinero para poder batallar a Israel. Fue una resolución en la Liga Árabe. Entonces fue un acto oficial, fue un acto planeado, premeditado de estar en contra de las comunidades judías de los países árabes. O sea, cada gobierno árabe lo hizo planeadamente, premeditadamente, y eso fue una resolución de la Liga Árabe. Entonces, y como dije, cada país lo hizo diferente. Por ejemplo, en Irak, hasta antes del establecimiento del Estado de Israel en 1941, hubo el Farhud, que era un pogrom, que era un levantamiento en contra de la comunidad judía, que fue inspirado por los nazis, por el Haj al-Amin al-Husseini, que era muy amigo de Hitler y que asesoró a Hitler también, y Hitler lo asesoró a él cómo hacer con los judíos. O sea, no tiene nada que ver con el establecimiento de Israel. Los países árabes en esa época, Irak, específicamente en Irak, del Farhud, que fueron en contra de maltrataron a los judíos, murieron muchos, ransacaron a otros,
y pusieron a muchos en la cárcel. Y así fue, cada país lo hizo diferentemente. Países como Egipto al principio expulsaron a sus judíos, luego los pusieron en la cárcel, luego los expulsaron otra vez, luego ya no podían salir del país. Siria también, cerraron las fronteras, ya ni un judío podía salir, y cada país hizo diferentes cosas. Todos con la misma meta y el mismo final. ¿De qué? De perseguir a su comunidad judía o de expulsarla o de confiscar sus bienes y sus posesiones y maltratarla como un castigo por el establecimiento del Estado de Israel o por ser judío nada más. ¿Qué pasó con tu familia? Bueno, mi familia que vivían en Alepo, Siria, en 1947, en el 30 de diciembre de 1947, después de la declaración de partición de la tierra de Palestina entonces, en un estado judío, en un estado árabe, al día siguiente hubo en todos los países árabes, igual que en Alepo, Siria, un levantamiento en contra de los judíos. Quemaron sinagogas, quemaron tiendas judías, entraron a casas de familias judías, mataron, asaltaron, rompieron posesiones, robaron y entraron a las sinagogas y quemaron los rollos de la Torá, libros sagrados, y en aquel entonces eso se llamó haraye, que en árabe quiere decir quemazón, quemazones. Mi mamá y papá que vivían al lado de la sinagoga vieron lo que estaba pasando con sus propios ojos y se dieron cuenta que tenían que escapar, porque si no se escapan, ellos iban a ser la, 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 las víctimas después de la sinagoga. Vieron cómo entraron a la sinagoga, sacaron los rollos de la Torah, los quemaron y sacaron al rabino que estaba en la sinagoga también y lo echaron afuera. Mi mamá se escapó a casa de sus papás, que estaban un poco más lejos de la sinagoga, y de ahí mi mamá dijo que ella no se va a quedar para nada en ese país. Y poco a poco trató de salir, finalmente, porque habían cerrado ya la frontera, finalmente pudo salir porque sacó una receta médica para mi hermano mayor, que no se sentía bien, más de un año estaba enfermo. El doctor le dijo solamente las montañas del Líbano lo van a curar. Entonces ella pudo salir con ese permiso, pero tenía que salir nada más por unos días. No podía quedarse ahí. Claro, mi mamá se quedó. Mi papá se quedó atrapado en la Siria. La visitó varias veces clandestinamente. Ya sabes, hay que dar un poco de bakshish al tren y otros para permitirlo entrar, pero pasó 2 años después, 3 años después, que un amigo suyo que trabajaba en el Ministerio Público le dijo que él viene a arrestarlo, a llevarlo a la cárcel porque se había pasado la frontera ya varias veces. Entonces mi papá entendió que él tenía que escaparse. Él le dijo, mañana vengo a llevarte a la cárcel. Entonces mi papá entendió y esa misma noche agarró su maletita y también se escapó en la noche, en el tren de la noche, al Líbano. Claro, hubo mucho peligro porque lo podían cachar o lo podían matar, lo podían encarcelar para toda su vida. Y conocí al conductor del tren, le dio un regalo, claro, y el conductor lo puso en el vagón de animales y de maletas, en el vagón de la carga. O sea, no lo puso en el asiento porque tenía que mostrar su pasaporte. Y cuando paró y le dijo, cuando entremos al Líbano, te abro la puerta, tienes que saltar para poder salvarte la vida. Le dijo, está bien, le dijo, pero también pueden inspeccionar ese vagón, te tienes que cuidar, si te cachan, allá tú. Pero cuídate porque si no me matan a mí y a ti también. Y entonces así pasó. Llegaron a la frontera entre la Siria y Líbano, abrieron el vagón, era de medianoche, más de medianoche, el soldado inspeccionó con su lanterna. Mi papá estaba muy temeroso de que lo cachen, no podía ni respirar, dijo. Se escondió y gracias a Dios hubo una distracción afuera que el soldado no buscó entre todo el vagón, cerró la puerta y el tren empezó a caminar
y dentro de poco le abrió la puerta y mi papá saltó sobre la barranca. Gracias a Dios no se hirió mucho y luego caminó no sé cuántas horas a llegar a casa de mi mamá y así se salvó de la serie. Dejó todo, dejó sus negocios, su casa, muebles, todo lo que tenía lo dejó allá. Tu papá era también un rabino, ¿verdad? Sí, pero también era negociante. Mi papá no trabajó de rabino en Alepo, trabajó de negociante, aunque era rabino ya titulado y tenía los conocimientos, pero cuando llegó al Líbano, como la comunidad era más pequeña, entonces le pidieron que también funja de rabino, aunque él también tenía su negocio allá. Pero poco a poco el rabinado le tomó todo el tiempo, tuvo que cerrar su negocio y se dedicó 100% a ser rabino de la comunidad y también abrió una escuela para los estudiantes. ¿Cómo van las negociaciones acerca de este tema? Entonces, cuando fundamos esa organización, como dije, teníamos esos 3-4 principios, pero más que nada, teníamos que, primero que nada, dar conocimiento a la propia comunidad judía, de países árabes. Muchos de ellos o no sabían o no querían saber la verdad, porque les daba pena decirlo o se querían olvidar de esos problemas. Creo que pasó lo mismo que pasó con la generación del Holocausto, que los primeros 10 a 20 años la gente no quiso hablar, porque el dolor era tan fuerte que nadie lo quiso revivir de nuevo. Lo mismo pasó con nuestra comunidad, con nuestras comunidades, que nadie quiso hablar de ello, se quisieron olvidar, no querían revivir el dolor. Y otros dijeron, gracias a Dios, y ya estamos bien en otros países, nos establecimos, no hay que abrir heridas por no razón. Pero la verdad, como dice el dicho, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esa historia no se debe de olvidar. Entonces empezamos a dar, no clases, pero conferencias. Viajamos de ciudad a ciudad de comunidades judías a dar conferencias del tema y mucha gente no sabía, decía, no sabía eso. ¿Hace cuántos años? Ya llevamos 15 años haciendo eso. Y luego, después, bueno, los primeros años y lo seguimos haciendo hasta ahora. Y luego empezamos a hacer juntas con ministros de diferentes países para también darles ese reconocimiento, que reconozcan que había y hay una población de refugiados judíos. Hicimos también hearings en parlamentos de varios países, en Bélgica, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. Y pudimos lograr que Canadá saque una resolución en el Congreso canadiense de reconocimiento que había otra población de refugiados que eran judíos. Yo me acuerdo que te conoció Irwin Cotler, ¿sí? Que era el ministro de Justicia, claro, de Canadá, porque una vez me preguntó que si te conocía. Sí, es un muy buen amigo mío y él es miembro honorario de nuestra organización de justicia de judíos de países árabes. Entonces logramos que el Congreso de Canadá, con la ayuda del ministro Irwin Cotler, claro, de que pasara una resolución que reconoce que hubo judíos refugiados, que también se necesita darle la recompensa y el reconocimiento. Luego también pudimos conseguir 2 resoluciones en el Congreso americano. La segunda fue unánime, de reconocimiento también de judíos refugiados, y más que eso, que obligan al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente de los Estados Unidos, que cuando él o ella conduzca negociaciones con países árabes por la paz o por cualquier situación en Medio Oriente, tienen que mencionar que hay refugiados judíos y que hay que solucionar ese problema. O sea, en cualquier junta oficial que se hable de refugiados del Medio Oriente, tienen que hablar de refugiados judíos del Medio Oriente, o sea, tienen que hacer par a par. Luego también en Inglaterra varios ministros firmaron también cartas de reconocimiento. Y la verdad, si podemos analizar un poco la resolución 242 de las Naciones Unidas después de la Guerra de los 6 días, que parte del párrafo decía la resolución justa de los refugiados del Medio Oriente, parte de la fórmula de paz.
en aquel entonces había un pleito entre Rusia, los países árabes de un lado, Inglaterra y Estados Unidos de otro lado. Los países árabes con Rusia querían poner específicamente la resolución de los refugiados palestinos árabes en este conflicto. Inglaterra y Estados Unidos dijeron, no, hay otros refugiados que son judíos. Y hubo, si no un pleito, pero un argumento que duró varios días, y por eso la resolución tomó unos días más, pero luego decidieron que poner nada más refugiados, sin palestinos y sin judíos, para que quede abierto el tema de que sí hay refugiados judíos, porque Inglaterra y Estados Unidos querían poner refugiados judíos. Rusos y los árabes dijeron definitivamente no, si no, entonces tampoco hay que poner refugiados árabes palestinos. Entonces dejaron resolución justa de refugiados. O sea, reconocieron ya desde entonces que había refugiados judíos. Es más, en 1957 y 67, la Alta Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas reconoció que los judíos que salieron de países árabes por la guerra de Israel y toda esa época se consideran refugiados también, pero nunca nos dieron ni un centavo. Y así, poco a poco podemos traer ese tema a nivel mundial. Es más, Israel mismo nos tomó muchos años para convencer al gobierno de Israel de que también acepte de que existen refugiados judíos, que la justicia se tiene que dar a ellos, y su recompensa y el reconocimiento. Nos tomó varios años. ¿Por qué? Varias razones nos dieron el gobierno de Israel, claro, razones que son confidenciales, pero ahora podemos hablar de ellos. Razón número uno, que escuché de muchos ministros y también de primer ministros anteriores, es que si nosotros vamos a hablar de refugiados judíos, ellos también van a hablar de refugiados palestinos árabes. Pero yo les dije, pero ellos ya iban hablando de esos 68 años. Sí, pero no. Otra razón, porque el gobierno de Israel dijo, no, todos los judíos de países árabes que vinieron a Israel, vinieron porque eran sionistas y vinieron por su voluntad, no porque los expulsaron de otros países. Le dijimos sí y no, sí y no. Y otra razón que escuché de unos ministros también de Israel en el pasado, la verdad no queremos complicar el camino de la paz. Y si ahora ponemos ese tema, se va a complicar todavía más. Es más, una ministra que fue primera ministra, sin decir su nombre, dijo, la verdad yo no estoy interesada en justicia, estoy interesada en una paz. ¿Qué quiere decir? Justicia para los judíos de países árabes no le interesa a ella. Lo que le interesa es hacer la paz, por como, cuando y por como quiera. Otra razón que nos han dado también no oficial, o que sentimos más que nada, y desafortunadamente esa mentalidad todavía existe en Israel en unos rumbos, que los judíos de países árabes son de segunda. Y no hay que darse dolor de cabeza para resolucionar sus problemas. Ya resolucionamos los problemas de los judíos del Holocausto, tienen recompensación, tienen todo, no queremos otro problema para darnos dolor de cabeza. Y así, pero con mucha fortuna el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció desde entonces, desde varios años, que ese es un tema de justicia humana, de derechos humanos más que nada, que se tiene que reconocer, aceptar, y por eso pudimos pasar 2 leyes en el Knesset de Israel desde el 2010, luego otra en el 2013, que reconoce que hubo una población de refugiados judíos, que la justicia para ellos es necesaria por la parte de la humanidad, derechos humanos, y también por la recompensa que se merecen. Y es más, hace 2 años también la Knesset pasó una ley que dedicó el 30 de noviembre y el 1 de diciembre como días de reconocimiento, Yom HaPalit o Yom HaPlitim, Día de Refugiados, que reconoce ese día a los refugiados judíos de países árabes, y ese día se tiene que
que conmemorar en todo el mundo, en todas los consulados y embajadas de Israel. Y ya van 2 años que lo hemos festejado. Tuve el honor de que fui invitado a la Knesset cuando promulgaron esa ley. Luego fui invitado a la casa del presidente Rivlin para que él firmó esa ley y la conmemoramos hace ya casi 2 años. Y entonces ahora Israel es parte de su política, parte de su diplomacia, que reconoce a los refugiados judíos de países árabes en todas sus negociaciones de paz o cosas bilaterales, o a veces negociaciones con la Unión Europea también de refugiados. Hablan de refugiados judíos y también de la recompensa, reconocimiento y también de la justicia humana para ellos. La semana pasada una nota que hay negociaciones secretas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, lo que puedo decir es que JJAC, nuestra organización, está muy metida en eso y tenemos el cargo de hacer asesoramiento a eso, y más aparte de que eso, de conseguir fuentes que nos pueden dar casi con exactitud la cantidad de personas, la cantidad de posesión y el valor de esas posesiones en esos países árabes. ¿Y qué vamos a hacer después? No lo puedo divulgar, pero hay varios pasos que podemos tomar en foras internacionales, en cuerpos legales internacionales, en las Naciones Unidas y Unión Europea. Hay caminos también de negociación bilateral con países. O sea, hay varias posibilidades, primero de dar reconocimiento a esa población de refugiados judíos, dar recompensación por su propiedad, respetar los sitios de heritaje, de herencia, sinagogas, centros comerciales, centros comunitarios, cementerios y cosas así, y también recompensa por la expulsión y maltratamiento. O sea, hay varios pasos que podemos tomar para eso, y en eso estamos ahora. Y vi que Dani Danon habló en la ONU, en las Naciones Unidas, de este tema. ¿Cuál es la importancia de eso en las Naciones Unidas? Porque generalmente las Naciones Unidas pues están en contra de Israel. Claro, pero esa era parte del cargo de la ley de Israel, del Estado de Israel, que sus embajadores y representantes oficiales en todo el mundo tienen que hablar de ese asunto. Y el trabajo del embajador Dani Danon, que es muy buen amigo mío, es eso mismo, es dar ese reconocimiento a la Asamblea y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque la mayoría no han escuchado nada de eso. Es algo nuevo, pero hay que aprender algo de los árabes, que si una persona repite unas cosas muchas veces, finalmente le entran a la mente de otra. Entonces estamos también empezando. De los alemanes. También. De los nazis. Claro. La única diferencia es que nosotros repetimos historias verídicas y ellos repiten historias de mentira. Así es, propaganda. Sí. Y lo que te quería preguntar es, tú dijiste que hay como una cierta... una cierta xenofobia contra los judíos de países árabes en Israel, un poco como que son ciudadanos de segunda. ¿Cómo ha cambiado esto últimamente? ¿Ha mejorado? Definitivamente eso ha mejorado, no digo al 100%, pero un porcentaje muy alto. Ya vemos muchos ministros en gobiernos de Israel que son oriundos de países árabes, que son sefaradíes o mizrahim. Vemos gente de alta cultura en universidades y cosas así, también que son oriundos de Mizrahim, pero eso ni en el número proporcional llega a ser igual. Hubo varios programas en los últimos 6 meses, se llaman Panim Amitiot, de Amnon Levi,
Sí, es Tzvaim Amitim o algo Tzvaim así. Amitim o Panim Amitiot, Sí. que muestra por porcentaje qué tan, si no despojados, pero la verdad no representando a la cantidad. Porque generalmente en la población del Estado de Israel hay casi el 50%, si no más, de judíos oriundos de países árabes y sefaraditas. Pero no asumen el 50% en las academias, no asumen el 50% en el gobierno, en los ministerios o en cualquier lugar de la sociedad. Entonces definitivamente hay todavía que cachar mucho. Pero ahí va. Y tú en la conferencia de Herzliya propusiste que las conversaciones de paz con países árabes fueran llevadas por emisarios judíos de países árabes. Y se está haciendo algo en este tema. ¿Y por qué lo propusiste? Porque la verdad lo creo mucho. Creo que parte del argumento y de la guerra o de la animosidad entre Israel y los países árabes o su población árabe es por falta de entendimiento mutuo. La mentalidad de los judíos que vinieron de Europa es completamente diferente a la mentalidad de los árabes del Medio Oriente, y eso se sabe. Hay formas de negociar, hay innuendos, hay idiosincrasias que son muy diferentes y hay a veces movimientos de la cara y de la mano que uno no entiende al otro. Entonces yo estoy casi seguro, y siempre lo he dicho y por años lo he dicho, aunque varios de mis amigos del gobierno de Israel me ven y dicen, no, ¿cómo puede ser? Yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo porque lo creo mucho, que si el primer ministro de Israel, el primero, fuese árabe de países, un judío árabe, creo que ya hubiera habido paz o por lo menos un modicum of understanding. Por lo menos hubiera habido un entendimiento entre los países árabes e Israel. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la mentalidad, la cultura, los innuendos, cómo se negocia y nos entendemos mucho mejor. Es más, cuando siempre me reúno con diplomatas árabes, embajadores y ministros y otros, 2 palabras en árabe, con eso basta. Ya nos sentamos a hablar, a charlar, a escuchar música árabe, a tomar arak si ellos toman, porque a veces ellos no toman, y así. En público. En público, exactamente. Y por eso creo que la verdad que si hay un judío de país árabe, pueden llevar esas negociaciones a diferente nivel y los entendimientos hubieran sido diferentes. Por un lado, los judíos de Europa y los europeos de hoy también toman at face value, como se dice en inglés, o sea, toman lo que le dicen, lo que los países árabes dicen como la verdad al 100%. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que cualquier pronunciamiento de un país árabe lleva también cosas innuendos que no son. Yo lo entiendo, ellos no lo entienden. ¿Cómo qué ejemplo? Cualquier cosa. Si dicen vamos a ir a la guerra, hay que saber qué quiere decir eso. O vamos a hacer paz, ¿qué quiere decir eso? Entonces, desafortunadamente los europeos no entienden. Y por eso ni Europa ni Estados Unidos ha logrado hacer la paz con Israel y los árabes por los últimos 68 años, porque la mentalidad es diferente y no entienden. Pero yo creo y estoy seguro que si un judío de países árabes que si puede representar a Israel en esas negociaciones o en las juntas, yo creo que hubiéramos avanzado muchísimo más. ¿Alguna palabra por ejemplo, de Abbas que a ti sí te dio sentido y los demás no entendieron? ¿O de Arafat, de sus declaraciones? Bueno, Arafat desafortunadamente nunca declaró nada verídico. O sea, hay que saber desde el principio que todo lo que dijo no era cierto. Entonces, si uno empieza con eso, entonces ya sabe. Yo hubiera ido con Arafat, le hubiera dicho, mira Yasser, entre tú y yo, dime la verdad ya. Vamos a resolucionar ese problema. Lo hubiera visto en sus ojos, le hubiera dicho. Abu Mazen lo mismo. Abu Mazen todavía trata de ser un poco más diplomático. Aunque por dentro también hace los mismos berrinches de Arafat.
Pero también con él se puede uno sentar y decirle, mira, Mazen, yo sé que no crees lo que estás diciendo. Yo sé que podemos hacer algo. Tienes que, la verdad, estar seguro y aceptarlo. Ya, dejar de decir cosas que no son. Yo se lo puedo decir en árabe, se lo puedo cantar también, porque le puedo conseguir canciones en árabe que dicen eso. ¿Cómo cuál? Hay muchas. A ver, una. Bueno, el famoso dicho, Darabni ubaka, sabani ushtaka. ¿Qué significa? Ellos él me pegó. Él me pegó y corrió a acusarme. Lloró y corrió a acusarme que yo le pegué. Y lo mismo lo hacen cada día. Yo se lo digo en su cara. Y estoy seguro que él se va a reír, porque él sabe la verdad. Pero un judío de ascendencia de Europa no sabe nada de eso. No se lo puedo decir. Es verdad. Así es. ¿Y te han llamado para asesoramiento, por ejemplo, desde el gobierno de Israel, en vista de que tú conoces la idiosincrasia árabe y así? Bueno, participo en mucha conversación formal e informal con varios funcionarios del gobierno de Israel y también funcionarios de otros gobiernos que siempre se prefiere que se mantengan bajo el radar para que no se sepa. Pero sí participo en muchos de esos y trato de ayudar a ambos lados, porque para todos nosotros lo mejor que puede haber en el Medio Oriente es paz y entendimiento. Porque el Medio Oriente se convertiría en una zona mejor que Europa, económicamente, científicamente, en todos aspectos. O sea, nos conviene que haya paz, pero tiene que haber paz y todos estén contentos. Una parte no puede sentirse agredida con esa paz. Y tiene que haber también sinceridad con esa paz, que tienen que ser ambos sinceros para hacerlo y aceptarlo. No decir queremos paz y en verdad quieren guerra y quieren destrozar a Israel como un país o quieren tirar a los judíos al mar. Entonces, con lo que yo pueda ayudar, yo siempre estoy dispuesto para ayudar. ¿Qué quieren los palestinos, según tú? Según yo, sí. Hay que diferenciar entre líderes y el pueblo. Los líderes definitivamente no quieren hacer paz, porque no les conviene. El pueblo, yo creo que hay muchos que sí quieren hacer paz, pero desafortunadamente están bajo control de los líderes. Tienen miedo de que los maten, que los pongan en la cárcel, encarcelen, o que su propio hijo, papá o vecino los mate también. Por la verdad, desafortunadamente han enseñado ya a los niños, desde que Arafat y su grupo tomaron posesión de Ramallah, de Jenin, de Jericó y todas esas poblaciones árabes palestinas, les han enseñado a odiar a Israel, a odiar al judío, a matar al judío, a degollarlo y a llamarlo una persona que ha invadido nuestras tierras. Entonces, ¿cómo uno puede esperar que la juventud o la próxima generación va a hacer paz? Es imposible, imposible. Yo diría que chances para la paz eran más hace 20 años que son hoy o que van a ser en 20 años más. Hemos creo que perdido esa oportunidad por los líderes palestinos, porque los líderes palestinos mismos no quieren hacer paz, porque el momento que hacen paz y luego la población ve que esos líderes no son buenos, son corruptos, va a haber una revolución en contra de ellos y no quieren. Y la verdad te puedo contar de algo que me contó una persona muy metida en el gobierno de Israel que estaba muy cerca de las negociaciones con Arafat. Él me dijo que él le dijo a Arafat, Yasser, vamos a hacer la paz, y ya, deja de hacer berrinches. Te dimos lo que quieres, te podemos ayudar, te damos dinero, te damos armamento, te damos todo. Ya haz la paz. ¿Qué le contestó Arafat? Dice que estás loco. Si yo hago la paz, voy a ser luego como el presidente de Tanzania. ¿Has escuchado de él? ¿Has escuchado de Tanzania? Todo el mundo se va a olvidar de mí. Con no hacer paz, ya he entrado a la Casa Blanca más de 100 veces. Me reconocen en todo el mundo.
me respetan, soy líder. El momento que hago paz y ya me quedo callado, ya no hay ni un conflicto, el mundo se va a olvidar de mí. Y la verdad, ese es el líder. Y eso es lo que la mayoría de los líderes piensan lo mismo. Desafortunadamente, la mayoría de los líderes árabes no ven el beneficio para su pueblo, ven el beneficio para sí mismos, para mantenerse en el poder, para usar del poder, para enriquecerse a ellos y a sus familias. La mayoría de los líderes de países árabes no les importa nada los palestinos, para nada. Y si pueden hacer paz con Israel, lo harán, pero utilizan a Israel como pelota para pegar cuando tienen problemas internos. Entonces, cuando los líderes árabes se ven a sí mismos en el espejo y digan, voy a ser sincero conmigo mismo, ese mismo día pueden hacer paz con Israel. Pero se aprovechan de eso. Y tú eres rabino y ciudadano norteamericano. ¿Nos puedes decir qué es mejor para los judíos, Trump o Hillary? Una pregunta muy política. Claro que la comunidad judía está dividida en Estados Unidos, si Hillary o Trump. Por historia, la mayoría de los judíos son demócratas. Es más, yo también estoy registrado demócrata. ¿Y por qué? Porque empezó eso desde el tiempo de Roosevelt, FDR, Franklin Delano Roosevelt, que tuvo programas sociales que eran muy buenos en entonces, después de la depresión económica. Entonces los judíos pensaron de Roosevelt que era el salvador, el ángel que salvó a la gente pobre, a la gente desposeída. Y desde entonces votan demócrata, no importa quién es el presidente, quién no es. Demócrata, no ven el nombre, no ven a la persona, desafortunadamente. Ahora, después de tantos años, nos hemos dado cuenta que el presidente Roosevelt no era bueno con los judíos, ni era bueno con Israel, y ni era bueno con los refugiados del holocausto judíos, que permitió que 6 millones de judíos fueron matados, aniquilados en Europa, que él los podía salvar y él no quiso. Así que él no fue muy buen presidente para los judíos o la comunidad judía. Entonces, por eso la mayoría de los judíos demócratas, o la mayoría de los judíos son demócratas y votan demócrata. Pero desde Reagan empezó a cambiar la situación. Antes, digamos, había 90% judíos votaban demócrata, 10% republicano. Reagan eso la bajó hasta 20% de judíos votaban republicanos y 80% demócratas, y por Obama llegó a 70% judíos votan demócrata y 30% por republicanos. El Partido Republicano también cambió muy a favor de Israel desde Reagan en adelante, es más, desde Nixon en adelante, y reconocen que la verdad Israel, el Estado de Israel es el mejor aliado de los Estados Unidos, que hay valores que son muy apegados, valores americanos similares y valores del Estado de Israel, libertad, fraternidad, todo eso. Pero en la política es muy importante, democracia. Entonces reconocen que Israel no es un amigo que hay que sentirse mal y por eso hay que ayudar. Los republicanos entienden que Israel es un aliado íntimo, estratégico de Israel, que le conviene a los Estados Unidos ser amigo de Israel, porque Israel se ha vuelto los ojos, los oídos de la inteligencia americana, de la inteligencia en el Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos necesita del Estado de Israel. Entonces, los republicanos entienden eso. Los demócratas todavía no están muy convencidos de eso. Creen que Israel es un país que hay que ayudarlo por derechos humanos, por cosas así, humanitariamente. Pero los republicanos entienden el valor de Israel, entienden la cercanía de valores y entienden también la cercanía de metas políticas y metas estratégicas. Entonces, por eso ya más judíos han votado por republicanos, más que nada, pero siempre va a haber un porcentaje. Yo creo, la verdad, que nunca
va a llegar al 50%, 50%. Siempre va a haber, creo que, la mayoría demócrata, porque también desafortunadamente la mayoría de los judíos americanos se están asimilando y no sienten ese calor judío, esa identificación con Israel o con el pueblo, aunque hayan sido judíos, aunque son judíos. Entonces ya no sienten eso. Entonces no sienten, o sea, el Estado de Israel ya no es una razón para votar de una forma u otra. Y en esa campaña es una campaña muy, muy interesante, pero mi humilde opinión es que Trump creo que es mejor para el Estado de Israel que Clinton, porque Clinton va a seguir la misma política del presidente Obama, que la verdad no creo que fue muy positiva con Israel y con la necesidad estratégica de todo el Medio Oriente. Los países árabes no están contentos con el presidente Obama, con su política en el Medio Oriente, que están haciendo alianzas con Israel misma, Arabia Saudita y otros países que no quieren que su nombre se mencione, pero muchos están haciendo ya alianzas con Israel. Enemigos de 70 años se están volviendo amigos, hasta un punto que ya Arabia Saudita ha mandado una delegación la semana pasada, oficial, a Israel, porque entienden que la política del presidente Obama fue muy negativa para el Medio Oriente y para la estabilidad del Medio Oriente. Entonces Hillary Clinton va a seguir la misma política de Obama, que fue una política negativa en contra de Israel, especialmente por el acuerdo nuclear de Irán, que es un desastre, según muchos analistas. Y entonces por eso creo que Trump va a ser mejor para el Estado de Israel y también para el Medio Oriente. ¿Y qué puede Israel enseñarles a los países europeos que están siendo víctimas de tanto terrorismo? El primer ministro Netanyahu ya ha ofrecido su ayuda y muchos países europeos han acudido a Israel para aprender cómo atacar o cómo defenderse del terrorismo. Israel está contribuyendo a la información de inteligencia con esos países en Europa. Sí, es algo oficial, reconocido, y finalmente Europa ahora acude a Israel para ayuda y no al revés. Quiero añadir también que la verdad, la forma en que yo voto y que me imagino todo el pueblo judío de Estados Unidos vota, es no nada más qué es lo mejor para Israel, pero también qué es lo mejor para Israel y Estados Unidos, o mejor dicho, qué es mejor para Estados Unidos e Israel. Porque nosotros pensamos que lo que es bueno para Estados Unidos es también bueno para Israel y viceversa. Y creo que en Trump va a ser bueno para Estados Unidos y para Israel. O sea, no al escoger a Trump no es porque creo que es nada más bueno para Israel y no es bueno para Estados Unidos, no. Trump va a ser bueno para Estados Unidos, para Israel y la verdad para todo el mundo. Porque la verdad ya el pueblo de Estados Unidos está un poco cansado de los últimos 8 años, que Estados Unidos ha perdido su lugar mundial, su respeto mundial, su poder mundial, el poder de influenciar, el poder de contribuir al mundo, a la paz y a las negociaciones. La verdad, el presidente Obama se retiró mucho de eso. Entonces el pueblo americano siente que hay que reanudar esa grandeza americana. Desde Reagan, que por eso Trump dice hay que hacer Make America Great Again. Entonces creo que Trump va a ser bueno para Estados Unidos y también para Israel. Ojalá. Y por eso creo que él va a ser el mejor candidato. ¿Y has tenido relación con países árabes, con emisarios árabes? Sí, he tenido varios contactos. La mayoría prefieren no revelar quiénes son, pero hemos tenido representantes y funcionarios muy altos del gobierno de Irak en el principio, y nada más vienen a nuestra sinagoga y comunidad, pero vienen a comer a mi casa. También de países del Golfo Pérsico, que también han venido a visitarnos, también de países del Medio Oriente,
y del norte de África, siempre estamos en contacto con ellos. Primero también para poder proteger a la comunidad judía en sus países, otro para poder promover relaciones con Israel, aunque sean relaciones no muy oficiales, pero sí. Y así, sí hemos tenido. Es más, había yo planeado un viaje a Siria, invitado por el gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, por medio de su embajador en Washington en el 2011. Habíamos planeado más de 70 personas íbamos a ir. Nos iban a dar protección, comida kasher. Me dijo el embajador, te abrimos el tapete rojo, a ti y a toda la delegación. Y planeamos todo. Desafortunadamente, el plan era para mayo del 2011. La guerra civil empezó en febrero o marzo del 2011. Y dije la verdad, empezó pero muy al sur o al norte, nada en Alepo, Damasco y Líbano que íbamos a ir. Les dije la verdad, yo puedo ir, podemos, me dijo la verdad, no queremos darles la bienvenida sin ni un dolor de cabeza, si lo podemos posfechar. Entonces desafortunadamente lo posfechamos, pero como vemos, nada queda de Alepo para ir a visitar, desafortunadamente. Increíble. Pero sí estoy en contacto con varios funcionarios de gobiernos árabes y tratamos lo mejor de poder acercar a Israel y esos países juntos. ¿Has logrado algo de esos contactos? Hemos logrado cosas, sí, hemos logrado cosas, sí. Bueno, gracias.